Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta clase vamos a hablar, en esta oportunidad nos toca hablar acerca de lo que son las vías, ¿sí? Yo creo que este tema es uno de los temas, es un tema bastante sencillo. La verdad que a comparación de todos los temas que ustedes estudiaron con anterioridad, que sería pares craneales, que es cerebelo, que es diencéfalo, este es un tema mucho más sencillo y les voy a decir por qué. Porque si hasta el momento ustedes vinieron estudiando todas las estructuras que conforman lo que estaba desarrollando el programa, en este tema integramos todo, ¿sí? Integramos un poco de médula espinal, que sería la sustancia gris, las láminas, integramos también lo que sería los tractos de la médula espinal, también tenemos que hablar acerca de las columnas, y después también en este tema, que es vías, también integramos estructuras del diencéfalo, ¿sí? Por ejemplo, de lo que va a ser el tálamo, ¿sí? También integramos lo que es la cápsula interna, ¿sí? Que sería uno de los componentes de la configuración interna del telencéfalo, ¿sí? Y después también integramos también lo que vimos o lo que llamamos lo que serían las cortezas, ¿sí? En la corteza cerebral vamos a tener corteza sensitiva y corteza motora, ¿sí? También, así que en este tema quizás es difícil para muchos porque quizás no han podido estudiar bien todos los temas que mencioné con anterioridad para poder introducir este tema. Pero igual, vamos a hacer un repaso de estas estructuras que vemos tanto a nivel de la corteza cerebral como a nivel del diencéfalo para que ustedes puedan recordar y repasar esas estructuras, ¿sí? Así que vamos a ver vías ascendentes y vías descendentes, ¿sí? Siempre tenemos que empezar con conceptos generales para poder saber de qué estamos hablando, ¿sí? Las vías, como lo he escrito acá, las vías son caminos por el cual el potencial de acción tiene que recorrer para llegar a un lugar específico, ¿sí? En este caso, en esta imagen, podemos ver que la vía estaría transcurriendo desde esta mano, podríamos decir desde la base del dedo pulgar, y tendría que llegar a este lugar, que va a ser el lugar específico al cual quiere llegar. Bien sabemos que esa información que fue recepcionada acá por un receptor no llega de forma instantánea o podríamos decir así por Bluetooth acá, ¿sí? No llega así, sino que tiene que cumplir todo un trayecto, ¿sí? Y a ese trayecto que existe entre el punto inicial y el punto final donde va a ser procesada la información, nosotros lo denominamos vías, ¿sí? Y en ese vías, en ese trayecto nosotros vamos a tener estaciones. Estaciones, algunas más relevantes que otras, pero esas estaciones precisamente son estaciones anatómicas que yo tengo que conocer. Por ejemplo, una estación anatómica va a ser la médula espinal, ¿sí? Otra estación anatómica va a ser el tronco del encéfalo, que lo vamos a encontrar acá. Otra estación anatómica va a ser el diencéfalo y después llegamos a lo que sería la corteza, ¿sí? Entonces, en todo ese trayecto, algunas estaciones van a tener mayor relevancia porque suceden cosas específicas o son específicas para una vía. Por eso tenemos que saberlas. ¿Sí? Ya vamos a ver una por una en lo que respecta a cada vía. ¿Sí? Entonces, eso es una vía. Voy desde un punto lugar hacia otro lugar, de forma hasta otro lugar, un lugar específico, y yo tengo que aprenderme todo ese trayecto que tiene que recorrer esta información para poder llegar, en este caso, de una vía sensitiva al lugar a donde va a ser procesada, que va a ser el centro de procesamiento, que va a ser en este caso la corteza sensitiva. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Después tenemos otras vías que no van hacia ella. ¿Sí? Otras vías sensitivas que no van hacia la corteza sensitiva, sino que se van hacia el cerebelo. Por ejemplo, la vía espinocerebelosa. Bien. Entonces, vamos a tener vías sensitivas y vías motoras. ¿Sí? Las vías sensitivas empiezan en un receptor que recepciona la información y van a terminar en el centro de procesamiento. Puede ser en la corteza sensitiva o puede ser un núcleo específico. Pero este centro de procesamiento siempre va a ser un núcleo, ¿sí? Puede ser un núcleo del tronco del encéfalo, un núcleo del cerebelo o un núcleo que se vaya a encontrar en la corteza sensitiva, ¿sí? Mientras que la corteza, mientras que en las vías motoras, ¿sí? Vamos a empezar en el centro motor, ¿sí? Y este centro motor lleva la información o se encarga de procesar la información que yo quiero realizar, ¿sí? Hablando de la información motora, y la vía se encarga de llevarla
y transmitirla al músculo efector, ¿sí? Que el músculo efector va a ser aquel que va a realizar la función que fue procesada primeramente en este centro motor, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también que hablando de estas vías, vamos a tener que estas vías pueden ser aferentes y eferentes, ¿sí? La aferente va a ser sensitiva y lo eferente es motor, ¿sí? Una vía aferente es todo lo que viene desde la periferia e ingresa al sistema nervioso central. Esto sería conforme parte del sistema nervioso central. Lo que viene de la periferia e ingresa al sistema nervioso central es aferente. Y lo que del sistema nervioso central sale hacia la periferia es eferente, ¿sí? Así que eso. Acá en esta imagen vamos a poder ver más o menos cómo sería un ejemplo, este sería un ejemplo de vía refleja, ¿sí? Este típico reflejo, que sería el reflejo rotuliano, ¿sí? Acá nosotros cuando vamos a hacer un examen físico, uno de los exámenes físicos que se realizan sería el golpe o la estimulación de este ligamento, ¿sí? Que sería el ligamento rotuliano. Bueno, una vez que uno realiza ese estímulo es recepcionado por receptores y ese receptor se encarga de poder llevar esa información hacia la médula espinal, que sería el sistema nervioso central, la envía como una información sensitiva aferente porque aferente quiere decir que lo lleva hacia el sistema nervioso central, y después acá tiene una integración, ¿no? Una integración con un núcleo motor, ¿sí? Que el núcleo motor, la lámina número 9 de Rexel, ¿sí? Y por medio de ese núcleo motor, acá podemos ver esos dos núcleos motores, por medio de esos dos núcleos motores podemos ver que va a salir una vía eferente para poder realizar una determinada función en un músculo específico, ¿sí? Así que eso sería un ejemplo de vía. Pero bueno, ya nos vamos a metiendo en estos conceptos que tienen que ver con lo que es las vías, ¿sí? Y así que bueno, acá esto lo pongo aquí para que ustedes puedan repasar y es algo que ustedes tienen que saber en lo que respecta a la integración entre lo que son los núcleos, que van a ser las láminas, y los tractos a nivel medular. ¿Sí? Nosotros decíamos que íbamos a tener un núcleo que se iba a ubicar en una lámina específica. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la lámina número 2, que su nombre es sustancia gelatinosa de Rolando, que va a procesar la información de la termoemergencia. ¿Sí? Acá voy a escribir algo que a mí me parece muy importante. ¿Sí? Un núcleo tiene como función, o qué es lo que va a hacer ese núcleo, va a procesar. Este procesa info, ¿sí? Procesa info. Mientras que el tracto lo que va a hacer es proyectar la información, ¿sí? Por eso el tracto tiene el nombre que tiene, ¿sí? Si se llama espinotalámico, lo que va a hacer este tracto va a proyectar la información desde la médula espinal hacia el tálamo, ¿sí? Si el tracto se llama espinocerebeloso, lo que va a hacer este tracto va a proyectar la información desde la médula espinal hacia el cerebelo. Bueno, espinotalámico lo mismo, y acá este fascículo gracílico uniforme lo que hace es proyectar la información desde la médula espinal hacia los núcleos gracílicos uniformes que se encuentran en el bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este concepto de que un núcleo procesa información y el tracto proyecta la información, tengo que tener en cuenta que ambos van a haber una correlación. Como el núcleo no puede proyectar la información, necesita del tracto para que el tracto le proyecte la información hacia los centros superiores, ya sea un núcleo de la protuberancia, un núcleo del tálamo, corteza sensitiva o cerebelo. Porque el núcleo no puede llevarte la información, el núcleo solo la va a procesar. Bien, entonces, acá, la vía de la termoalgesia, ¿sí? La lámina número 2 y sustancia gelatinosa de Rolando procesa la termoalgesia, que sería el dolor, algesia dolor y termotemperatura, ¿sí? Y procesa la información, y como no puede proyectar la lámina, no puede proyectar el núcleo la información, necesita de un tracto. ¿Cuál es el tracto que va a utilizar? El tracto espinotalámico lateral. Ese es el tracto que va a utilizar esta vía para poder proyectar esta información, cosa que el núcleo no puede hacer. Entonces, este tracto va a proyectar la información hacia el tálamo. ¿Qué núcleo? El núcleo ventro-postro-lateral. Pregunta de examen, ¿sí? Y así, con eso, lo que acabo de explicar con este ejemplo, se cumplen todas estas. Por ejemplo, voy a dar uno más, ¿sí?
En la vía del tracto protopático simple voy a tener que el núcleo se va a encontrar en la lámina número 3 y 4, ¿sí? Que se denomina núcleo propio, ¿sí? Este núcleo va a procesar, ¿qué hace el núcleo? Procesa. El núcleo va a procesar esta información y como el núcleo no puede enviar información, no puede proyectar la información, va a utilizar un tracto, ¿sí? ¿Qué va a hacer en este caso? El tracto espinotalámico no lateral, en este caso va a ser el espinotalámico anterior, ¿sí? Y por medio de este tracto espinotalámico anterior es llevada esta información del tracto protopático hacia el tálamo. ¿Qué núcleo del tálamo? Núcleo ventro-postero-lateral del tálamo, ¿sí? Y así con eso se cumple en todos estos ejemplos, ¿sí? Así que seguimos para que la clase no se haga muy larga, ¿sí? Así que adelante. Esto está lo que les decía recién, ¿sí? Es lo mismo. Bien, seguimos. Ahora aquí en las próximas diapositivas voy a presentar, si no me equivoco, eran 3 o 4 diapositivas en las cuales vamos a hacer un repaso de estas estructuras que a mí me interesa que ustedes conozcan para poder, o que es necesario que ustedes conozcan para poder hablarles de las vías, ¿sí? Así que vemos. En primer caso, en esta primera estructura estamos hablando acerca de lo que es el tálamo, ¿sí? El tálamo es una estructura que corresponde al diencéfalo. Es la estructura nuclear más importante. Si este tálamo es una estructura nuclear que se va a encontrar en la porción central del diencéfalo. Si a este tálamo se lo suele llamar secretario del cerebro. ¿Por qué? Porque el tálamo lo que hace, ¿cuál es la función del tálamo? Es recibir la información de algún lugar en específico y él se encarga de proyectar la información. O sea, se encarga de decir a esa información que recibió si tiene que ir hacia la corteza sensitiva, si tiene que ir hacia la corteza visual o si tiene que ir a la corteza, ya dije auditiva, sí, corteza auditiva. Pero bueno, al lugar y al sector al cual tenga que ir, o incluso si esa información tiene que ir a un núcleo de la base. Entonces, como veremos, el tálamo es una sustancia, bueno, estaría compuesto principalmente por sustancia gris, pero aquí el tálamo va a ser un punto de conexión, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a tener una aferencia por parte del cerebro, del cerebelo, y esa deferencia la va a llevar hacia la corteza motora por parte del glóbulo pálido y lo lleva a la corteza motora suplementaria. Los lemnisco medial y trigeminal es recibido en este núcleo de acá y lo lleva hacia la corteza somatosensitiva. Y así, y así. Entonces, el tálamo es una estructura que recibe información y que el tálamo, como es el secretario del cerebro, decide a dónde tiene que ir. Si tiene que ir a una corteza sensitiva, la envía hacia ahí. Si tiene que ir hacia la corteza auditiva, la envía hacia ahí. Si tiene que ir hacia los núcleos de la base, lo envía hacia ahí. O si tiene que ir a la corteza visual, envía esa información hacia allí. Ahora bien, en, en las vías, que son las vías más importantes, vamos a tener que este tálamo, si bien tiene muchos núcleos, los núcleos que son más importantes van a ser estos. El núcleo ventropostrolateral y el núcleo ventropostromedial, en lo que respecta a vías, ¿sí? En lo que respecta a vías. ¿Por qué? Porque el núcleo ventropostrolateral es un punto de relevo de las vías sensitivas del todo el cuerpo, excepto de la cabeza. Es decir, que si yo me pincho eh, el dedo índice de la mano, sí, el dedo índice de la mano, algún dedo de la mano, ¿por dónde va a pasar esa información sensitiva del dolor? Va a pasar por el tálamo. ¿Por qué núcleo? El núcleo ventroposterolateral. Si yo me pincho el dedo gordo del pie, ¿sí? Si yo me pincho ese dedo, ¿por dónde va a pasar la información del dolor? Por el núcleo ventroposterolateral, ¿sí? O sea, todas las vías del cuerpo excepto de la cabeza, van a pasar por este núcleo, el núcleo ventroposterolateral, ¿sí? Mientras que el núcleo ventroposteromedial es un punto de relevo de las vías sensitivas de la cabeza y la vía sensorial del gusto, ¿sí? Y por eso me encanta este esquema porque es muy literal. Todo el cuerpo, pie, pierna, muslo, tronco y lo que es miembro superior y que sería brazo, antebrazo y mano, todo el cuerpo va a pasar por el núcleo ventroposterolateral.
con excepción de la cabeza, porque las vías de la cabeza van a pasar por el núcleo ventromedial. Ah, y acá está buenísimo porque te pone la lengua, porque van a pasar las vías sensitivas de la cabeza y la vía sensorial del gusto, ¿sí? Así que esto es un dato muy importante y suele ser pregunta de examen. Bien. Ahora, otra estructura que nosotros tenemos que conocer es la cápsula interna, ¿sí? La cápsula interna es una estructura principalmente hablando de sustancia blanca. Si es sustancia blanca estaría compuesta por tractos, ¿sí? Estaría formada por tractos, es decir, que por esta sustancia blanca van a pasar tractos. A la cápsula interna, que sería esta estructura que vemos acá, ¿sí? Esto que vemos acá, así más o menos, la vamos a dividir en tres porciones. Un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior, ¿sí? Esto que vemos acá que estoy señalando sería el brazo anterior, esto sería la rodilla y esto sería el brazo posterior, ¿sí? Esto que vemos acá en esta región central sería el tálamo, ¿sí? Entonces, por esta cápsula interna van a pasar las vías sensitivas y tanto sensitivas y motoras, ¿sí? La mayoría van a pasar por el brazo posterior, ¿sí? Por este brazo posterior van a pasar la mayoría de las vías sensitivas como las vías motoras, ¿sí? Y por la rodilla va a pasar la vía córtico-nuclear, solamente esa, córtico-nuclear va a pasar por la rodilla, ¿sí? Así que tengan ese dato presente, ¿sí? Después la vía córtico-piramidal, sería córtico-espinal, brazo posterior, la vía espinotalámica lateral, espinotalámica anterior, la vía del gracil cuneiforme van a pasar por este brazo también. Así que, sí. Y acá en esta imagen también es una imagen más esquemática de la cápsula interna, ¿sí? Brazo anterior, brazo posterior y rodilla, ¿sí? Así que eso. Ahora otra estructura que nosotros tenemos que conocer es la corona radiada, ¿sí? Esta corona radiada es la, podríamos decirlo así, es la unión de las fibras, tanto por un lado aferentes y por un otro lado eferentes, ¿sí? Cuando nosotros juntamos todas esas fibras aferentes y eferentes que, o bien si es aferente, llega, si es aferente, llega a la corteza, o si es eferente, sale de la corteza, ¿sí? Corteza, ¿sí? Entonces, si es aferente, llega a la corteza, y si es eferente, sale de la corteza. Entonces, cuando yo junto todas esas fibras, tanto aferentes como eferentes, se vería esta estructura que vemos acá, ¿sí? Que sería la corona radiada. Y todas esas fibras tienen que pasar por la cápsula interna, ¿sí? Y ven cómo todas estas fibras van a confluir en esta región. Bueno, esa sería la cápsula interna, ¿sí? Que sería representado por esta porción, ¿sí? A partir de la cápsula interna también se emiten las fibras que van a ser o van a ir a formar lo que va a ser la corona radial, ¿sí? Ahora, nos metemos estrictamente en lo que son las vías, ¿sí? Primero voy a exponer las vías motoras y después, continuamente, voy a exponer las vías sensitivas, ¿sí? La primera vía motora, que es la vía piramidal, que más conocida como vía piramidal, que prácticamente sería la vía córtico-espinal. No es una vía muy difícil, pero bueno, arrancamos a describirla. Como es una vía motora, esta va a empezar en un centro de procesamiento, ¿sí? ¿Dónde va a estar ese centro de procesamiento? En esta corteza, que va a ser la corteza motora, ¿sí? Que va a ser la corteza motora que se va a encontrar en las áreas 4 y 6 de Brodmann. Entonces, allí tendríamos el centro motor, ¿sí? Después vamos a tener esto que va a ser la corona radiada, que no hace falta que lo digan cuando vayan a exponerla, pero después la siguiente estructura que es relevante es esta estructura, que lo voy a poner un poquito más grande aquí, que va a ser la cápsula interna. Ahora, ¿por dónde va a pasar de la cápsula interna? Brazo anterior, brazo posterior, rodilla. Este va a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna. Después vamos a ver qué va a pasar también por esta estructura, que va a ser los pedúnculos mesencefálicos, y bueno, a nivel de la protuberancia se dispersa, y bueno, eso no es necesario que lo sepan, pero a nivel del bulbo raquídeo, entre bulbo y raquídeo y médula espinal, teníamos una estructura muy importante que sería
la decusación de las pirámides, ¿sí? Acá voy a hacer aproximación aquí abajo, que sería esta estructura de acá. Esto es la decusación de las pirámides, ¿sí? Que lo vamos a encontrar al nivel bulbo medular. ¿Por qué bulbo medular? Porque decíamos que también esta decusación representaba el límite entre bulbo y médula. O sea, de la decusación para arriba era bulbo y la decusación para abajo era médula espinal, ¿sí? Y acá en este caso, en esta imagen, podemos ver esa decusación, ¿sí? Y también algo relevante que ustedes tienen que saber es que, vean esto, no se decusan todas las fibras. ¿Las ven? ¿Que hay fibras que no se decusan? Bueno, las fibras que se decusan, que se cruzan al lado contralateral, van a formar el tracto córtico-espinal lateral, ¿sí? Mientras que las vías que no se decusan van a formar el tracto córtico-espinal anterior o también directo. A ver, es decir, las que se decusan, que se fueron hacia el lado contralateral, van a formar este tracto córtico-espinal lateral. Y las fibras, que sería el 20% que no se decusa, 20% de las fibras que no se decusa, van a formar el tracto córtico-espinal anterior, ¿sí? Así que a tener en cuenta ese datito. Luego, esa información que empieza a descender por este tracto, porque el tracto, se acuerdan que la función del tracto era proyectar la información, está siendo proyectada a lo largo de la médula espinal. Luego va a llegar y va a tener que hacer sinapsis en una lámina, ¿sí? Que se encontraría en este sector, que sería la lámina número 9. Entonces, voy a hacer una aproximación. Pero primero voy a dibujar esto así, ¿sí? Porque es esquemático, ¿sí? Esto representaría la raíz. Ay, me quedé sin espacio. Pero bueno, ahí hago aproximación y vemos mejor. Entonces, una vez que descendió por medio de este tracto córtico-espinal, ¿sí? Tiene que hacer sinapsis con una lámina. ¿Cuál va a ser esa lámina de sustancia gris? Se va a encontrar en la médula espinal, en el asta anterior, va a ser la lámina número 9, donde teníamos las motoneuronas alfa y gamma, ¿sí? Y luego esa información tiene que salir del sistema nervioso central por la raíz anterior. Sale por la raíz anterior y luego va a formar lo que sería un nervio espinal y de esa manera va a llegar a inervar lo que sería el músculo efector, ¿sí? Esa sería la descripción de la vía piramidal. No hay que olvidarse de esta decusación de las pirámides, o sea, toda esta información que está aquí en este pequeño esquema es la que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Y después, algo que también ustedes no pueden olvidarse es esto. La primera neurona se va a encontrar en la corteza motora, ahí va a estar la primera neurona, y la segunda neurona se va a encontrar en la lámina, ¿sí? Yo quiero decirles y darles este dato siempre para poder, a mí en lo personal, para recordar lo que sería dónde está la posición de la neurona, me ayuda en pensar dónde está, dónde hay o por dónde la vía se topa con sustancia gris, ¿sí? O sea, en qué momento de la vía nos encontramos con sustancia gris, que la sustancia gris representaría un núcleo, ¿sí? Y podrán ver que si la vía neurona o si la vía empieza en la corteza y la corteza es sustancia gris, bueno, ahí voy a tener la primera neurona, ¿sí? En esta región. Y después, si yo quiero cumplir todo este trayecto, esto no hay sustancia gris, todo esto formaría parte del tracto, no hay núcleo, no hay ningún núcleo, y llego acá, en esta médula espinal voy a tener la segunda neurona, precisamente va a ser la lámina número 9, porque ahí vuelvo, porque allí, en ese lugar, la vía vuelve a tomar contacto con la sustancia gris, que sería el núcleo. Seguimos. Esta vía, que es otra vía que es la corticonuclear, que es una de las más sencillas, también empieza en la corteza motora. Acá, de esta región, sería la corteza motora. Bien, acá en esta región, esto sería la corona radiada, y esta de acá sería la cápsula interna. En la cápsula interna, esta estructura o esta vía va a pasar por lo que es la rodilla. Y después de allí, una vez que llega a lo que va a ser al nivel del tronco encefálico, va a hacer sinapsis o precisamente va a hacer sinapsis con los núcleos de los pares craneales. Es decir, que si tiene que inervar a los músculos de la lengua, va a hacer sinapsis con el núcleo
hipogloso. Si tiene que hacer sinapsis con los músculos de la expresión facial, va a hacer sinapsis con el núcleo motor del facial. Si tiene que hacer sinapsis o tiene que encargarse de, por ejemplo, de mover el ojo, va a hacer sinapsis con el oculomotor, que sería el tercer par craneal, con el troclear, que sería el cuarto par craneal, o con el abducen, que sería el sexto par craneal, ¿sí? Esta vía córtico-nuclear hace eso, ¿sí? Le provee a los núcleos motores de los pares craneales la información correspondiente a la acción que tiene que cumplir, ¿sí? Así que eso sería, ¿sí? Por eso va a ir hacia los núcleos pontinos de los pares craneales, ¿sí? Acá, pontino me parece que es muy específico de la protuberancia, y bien sabemos que no están tan solo en la protuberancia, pues podríamos decir a los núcleos de los pares craneales, con eso sería suficiente, ¿sí? Entonces, la primera neurona, ¿dónde tengo sustancia gris en esta vía? Bueno, en la corteza. Entonces, la primera neurona se va a encontrar en la corteza. ¿En qué áreas? Área 4 y 6 de Brodmann. Y la segunda neurona la vamos a encontrar en los núcleos de los pares craneales motores. Motores. Sí, tengan en cuenta ese dato, sí o sí, porque es una vía motora. Bien, así que continuamos. La vía de la termogénesis. Ahora nos vamos a empezar a meter en las vías sensitivas, ¿sí? Las vías sensitivas tienen un trayecto un poco más largo, pero tampoco es más difícil aprenderlas, ¿sí? Bueno, como es una vía sensitiva, yo necesito de un receptor que recepcione la info, la data específica para, en este caso, que sería temperatura, y algesia, que sería dolor. Entonces, el receptor recepciona esa información en relación al dolor y la temperatura, ya vamos a ver cuáles son. Luego, este receptor va a ingresar o tiene que llegar a la médula espinal. O sea, la función del receptor es que la información llegue, o sea, a partir del receptor, ¿no? Que el receptor recepciona la información. Esa información tiene que llegar a la médula espinal. ¿Y cómo hace para llegar a la médula espinal? Bueno, va a pasar por el ganglio anexo de la raíz dorsal y va a ingresar por lo que es la raíz posterior. Voy a hacer aproximación acá, ¿verdad? Aproximación acá en esta imagen. O sea, acá tendríamos al receptor, tendría un nervio espinal, ¿sí? Un nervio espinal que lleva la información hasta acá, y acá, esta estructura que vemos acá es el ganglio anexo de la raíz dorsal, ¿sí? Este ganglio anexo de la raíz dorsal es necesario que la vía pase por allí. Entonces, venía por un receptor, llega el ganglio anexo de la raíz dorsal y a partir de allí ingresa por esta raíz, utiliza la raíz posterior, que es sensitiva, para ingresar a la médula espinal, ¿sí? Una vez que ingresa a la médula espinal por medio de la raíz posterior, en la médula espinal nos vamos a encontrar con dos estructuras. La lámina, que va a ser la primera estructura a la cual va a llegar esta vía, que en este caso, hablando de la termalgesia, va a ser la lámina número 2, que se denomina también sustancia gelatinosa de Rolando, ¿sí? Y después, como la lámina sería o representaría lo que sería el núcleo lo que hace, ¿qué hace el núcleo? Procesa la información. Entonces el núcleo procesa la información, pero necesita de un tracto que lleve la información hasta el centro superior. ¿Y cuál va a ser ese tracto? Bueno, va a ser el tracto espinotalámico lateral. Entonces ese tracto espinotalámico lateral proyecta la información espinotalámico ¿hacia dónde? Hacia el tálamo. Y esa información llega al tálamo. Pero me olvidé decir que entre la lámina y el tracto hay una decusación. Ahí lo vemos. Ahí está. ¿Ves que se decusa la fibra? Bueno, en este caso la vía termoalgesia tiene su decusación a nivel del segmento medular. Así que seguimos. Entonces el tracto se va a encargar de proyectar la información a partir de la médula espinal. Va a pasar por las vértebras cervicales, torácicas, cervicales, luego protuberancia, luego mesencéfalo y llega al tálamo, espinotalámica. Y en el tálamo va a pasar por el núcleo ventroposterolateral, ¿sí? Pasa por el núcleo ventroposterolateral y después del núcleo ventroposterolateral va a pasar por esta estructura que va a ser la cápsula interna,
y después la cápsula interna va a formar lo que sería la corona radiada, va a formar parte de la corona radiada y va a llegar a este centro de procesamiento, ¿sí? Que va a ser precisamente el área 3, 1 y 2 de Brodmann, que estaría todo expresado acá. ¿Sí? Esto sería todo lo que tienen que saber. Y otra vez de nuevo, yo tengo que saber dónde está la primera neurona y la segunda neurona. Y yo lo que les decía es que donde yo tenga sustancia gris, por la cual la vía esté pasando, vamos a tener la primera o segunda neurona o tercera neurona, depende. ¿Sí? La primera neurona la vamos a encontrar acá, en el GARD. ¿Sí? La segunda estructura que nosotros vamos a tener, por la cual tenemos contacto con sustancia gris, sería a nivel medular, que sería acá. Entonces, la primera neurona está en el GARD. La segunda neurona está en la sustancia gris de la médula espinal, que sería la lámina número 2 o sustancia gelatinosa Rolando. ¿Sí? Luego acá no nos topamos con sustancia gris, todo esto es sustancia blanca, sustancia blanca, sustancia blanca, sustancia blanca, y acá, en el tálamo, nos encontramos con otra neurona, ¿sí? Esta sería la segunda, y en el tálamo ya sería la tercera neurona, ¿sí? Y luego continuamos en nuestro trayecto y nos volvemos a encontrar con sustancia gris en la corteza, que ahí tendríamos a la cuarta neurona. Entonces ya sabemos dónde está la primera, la segunda y la tercera y la cuarta neurona, ¿sí? Primera neurona en el GARD, como está escrito acá, segunda neurona en la lámina de sustancia gris, y la tercera neurona en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, y la cuarta neurona en la corteza sensitiva, que sería las áreas 3, 1 y 2 de Blood. ¿Sí? Y los receptores que ustedes tienen que saber que son estos, que los tienen escritos acá. ¿Sí? Permítanme borrar esto. Para la temperatura es Krauss, es el corpúsculo de Krauss, y para lo que sería el corpúsculo de Krauss para el frío, el corpúsculo de Ruffini para el calor, y para el dolor serían las terminaciones libres, ¿sí? Así que eso sería en lo que respecta a los receptores. Continuamos. La vía del tacto epicrítico o propiocepción consciente es un poco distinto, pero es muy similar. El receptor, ahora vamos a ir un poquito más rápido porque ya explicamos el ejemplo de las vías sensitivas, así que seguimos un poquito más rápido. El receptor recepciona la información. ¿Y cuáles van a ser los receptores de esto? Para la propiocepción, uso muscular y órgano tendinoso de Golgi. Para el tracto vamos a tener el corpúsculo de Merkel, corpúsculo de Meissner y las terminaciones peritraqueales, ¿sí? Que son terminaciones nerviosas que se van a encontrar próximos a los folículos pilosos. Entonces, el receptor recepciona esa información y esa información tiene que llegar a la médula espinal. Pero antes de llegar a la médula espinal pasa por el GARD, que es ganglio anexo de la raíz dorsal, y luego para ingresar a la médula espinal voy a utilizar ¿qué? La raíz posterior. Y una vez que utilizo la raíz posterior, vemos la imagen, primero utilizo el GARD y luego del GARD utilizo la raíz posterior. Y una vez que utilizo la raíz posterior, sería a nivel de la médula espinal, voy a encontrarme precisamente con una estructura que serían acá, que no los puse, no sé por qué no los puse, se me pasó por alto, me parece, que va a ser fascículo, gracil y cuneiforme, ¿sí? Que se forma parte del cordón posterior. Entonces, van a pasar por este fascículo gracil y cuneiforme que se van a encontrar acá, ¿sí? En la región posterior, y estos van a ir y van a llegar hacia lo que es el núcleo gracil y cuneiforme que se van a encontrar a este nivel, que va a ser al nivel vulvar, ¿sí? Por eso en el bulbo raquídeo se toman contacto con lo que serían los núcleos gracil y cuneiforme, y luego a partir de ahí van a formar parte de lo que sería la gran decusación de los lemniscos, ¿sí? Vamos a hacer una aproximación acá. Ahí tengo yo los núcleos gracil y cuneiforme, y donde hacen sinapsis esta vía, y verán que al nivel, este sería al nivel anterior, vamos a tener que se va a formar la gran decusación de los lemniscos, ¿sí? Y a partir de esta gran decusación de los lemniscos se forma lo que sería el lemnisco medial, ¿sí? Que sería este lemnisco de acá. Entonces, y ese lemnisco medial va a llegar al tálamo. ¿A qué núcleo del tálamo? Al núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y a partir de allí, del núcleo ventroposterolateral del tálamo, van a pasar por lo que sería la cápsula interna. ¿Por qué estructura de la cápsula interna? Por el brazo posterior, y después de ahí forma la corona radiada, y después de ahí
va a tomar contacto con lo que es la corteza sensitiva, que serían las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, ¿sí? Y esa es la vía del tacto epicrítico y propiocepción consciente. Ahora, ¿dónde está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta neurona? Bueno, la primera siempre de las vías sensitivas se va a encontrar en el GAR, ¿sí? En el GAR. Entonces ya tenemos acá primera neurona. Acá verán que no toma contacto eh, con la sustancia gris. Entonces continúa su trayecto, no hay... Y acá hay núcleo gracílico uniforme. Entonces acá voy a tener la segunda neurona. Y acá es todo sustancia blanca, y es tracto. Y acá recién toma contacto con la sustancia gris, donde vamos a tener la tercera neurona. Y acá extracto, y acá nuevamente nos encontramos con sustancia gris, que va a ser la cuarta neurona, ¿sí? Y así que esa es la vía del tacto epicrítico y propiocepción consciente, ¿sí? Así que, y a tener en cuenta que la decusación de esta vía se encuentra a nivel vulvar, ¿sí? Y esta decusación se denomina la decusación de los lemnicos. Así que, seguimos. La vía de la propiocepción inconsciente es similar, pero hay unas diferencias que la vamos a resaltar. Sí, todo inicia en un receptor, ya ese dato ya lo sabemos. El receptor recepciona la información. ¿Cuáles van a ser los receptores? Bueno, van a ser los receptores de la propiocepción, que sería el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, ese receptor que recepciona la información forma un nervio, y ese nervio tiene que llegar a la médula espinal. Y antes de llegar a la médula espinal paso por el GARD, que sería ganglio nexo de la raíz dorsal, y para llegar nuevamente posterior al GARD vamos a tener lo que sería la raíz posterior. Y veámoslo de nuevo. Acá periféricamente tendríamos los receptores, y bueno, llega hasta acá, y acá tenemos el GARD, ganglio nexo de la raíz dorsal, y utilizamos el brazo posterior, perdón, la raíz posterior, y después de la raíz posterior nos topamos con la sustancia gris de la médula espinal. En la sustancia gris de la médula espinal tendríamos los núcleos o las láminas 6 y 7, que sería el núcleo y columna de Clerk, ¿sí? Y después de ese núcleo y columna de Clerk, como ese es un núcleo, no solamente procesa la información y no me proyecta la información, necesito el tracto, porque el tracto proyecta la información. Entonces voy a utilizar el tracto espinocerebeloso, ¿sí? Espinocerebeloso, tanto ventral como espinocerebeloso dorsal. Ventral es lo mismo que anterior, dorsal es lo mismo que posterior. Entonces utilizo estos tractos, y en este caso estos tractos van a llevar y van a procesar la información, van a llevar la información hacia lo que es el cerebelo. Pasan por la protuberancia, y cómo ingresan al cerebelo, van a ingresar por los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? El tracto espinocerebeloso anterior va a ingresar por el pedúnculo cerebeloso superior, y el tracto espinocerebeloso posterior va a ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Hay una distinción que la tienen que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, ahora, en lo que respecta al cerebelo, ¿a qué sector del cerebelo va a llegar? Bueno, va a llegar a lo que es al paleocerebelo, que van a ser los núcleos globosos y emboliformes. Ahora bien, ¿dónde está la primera neurona? ¿Dónde está la segunda neurona? ¿Y dónde está la tercera neurona? Siempre, como dijimos, la primera neurona se va a encontrar en el GAR. Entonces, en el GAR tenemos la primera neurona. Después, ¿dónde vuelvo a tener sustancia gris? En la lámina. Entonces, en la lámina tengo la segunda neurona. Y después, este tracto, no tomo contacto con sustancia gris, no tomo contacto con sustancia gris, y recién acá, tomo contacto con sustancia gris, que sería los núcleos globosos y emboliformes, donde voy a tener la tercera neurona, ¿sí? Que son estructuras que van a corresponder al palio cerebral. Y así describí la vía de la propiocepción inconsciente, ¿sí? Esto es un dato que no es necesario que lo sepan, pero igual se los pongo acá por si acaso, ¿sí? Puede llegar a salir en el choice, sí, puede llegar a salir en el choice, así que ahí está. La vía del tacto protopático, esta vía es necesario que la sepan, no es muy distinta a las otras, es muy similar, ¿sí? Entonces vamos a tener un receptor que recepciona la información. ¿Cuáles son los receptores? El receptor es para el tacto.
corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Pacini, no era corpúsculo de Pacino, corpúsculo de Pacini, terminaciones peritriquiales, ¿sí? Para llegar a la médula espinal voy a pasar por el ganglio anexo de la raíz dorsal, luego voy a pasar por la raíz posterior, luego voy a pasar, es lo mismo que la otra, ¿sí? Así que no la voy a describir de nuevo, ¿sí? Porque bueno, de todas formas yo ahora tengo clases, así que por eso no la describo. Pero sepan que es lo mismo que las otras vías que vinimos describiendo, ¿sí? Ah, así que eso. Datos relevantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de vías que no podemos olvidarnos son estos, ¿sí? El núcleo ventroposterolateral es punto de relevo de las vías sensitivas del todo el cuerpo, excepto de la cabeza. El núcleo ventroposteromedial es punto de relevo de las vías sensitivas de la cabeza y de la vía sensorial del gusto. Acá está el esquema bien clarito y lo vimos también al principio. Esto es pregunta de examen. No olvidar, ¿sí? No olvidar. Y bueno, también no tienen que olvidarse también de esta relación en que hay entre lo que es la lámina, las láminas, los tractos y el tipo de información que transmitan, ¿sí? Que es el tracto. No pueden olvidarse de ese dato, ¿sí? Es muy importante que sepan qué lámina o sea, prácticamente lo que estoy pidiendo ahí es que se acuerden de esto, ¿sí? Esto lo tienen que saber muy, pero muy, muy bien. Bien, ¿qué más? Y bueno, entonces, ¿qué tengo que saber de vías? Esto. No pueden olvidarse de los receptores, de la ubicación de las neuronas, del cordón por el cual asciende o desciende el tracto, cordón anterior, cordón posterior, cordón lateral. No tienen que acordarse de la decusación. ¿Dónde está la decusación? Acuérdense de la decusación de las pirámides, de la decusación de los lemniscos y la decusación a nivel del segmento medular. Acuérdense de eso. Eso corresponde a cada vía, ¿no? La vía córtico-piramidal, bueno, o córtico-espinal, acá. La vía de fascículo gracílico uniforme del tacto epicrítico o propiciación consciente es esta. Y la vía del tacto protopático, del tacto de la termoalgesia, tienen decusación a este nivel, ¿sí? Tienen que saber que el núcleo del tálamo por el cual van a pasar, la mayoría pasa por el núcleo ventroposterolateral, ¿sí? Hay unos que pasan por la rodilla, pero bueno, acá les puse este ejemplo, ¿sí? Ejemplo. Eh, y también tienen que saber que en la cápsula interna, el brazo por el cual va a pasar la vía, ¿sí? Así que eso es lo que ustedes tienen que saber de las vías, ¿sí? Así que a no olvidarse de estos datos que son muy importantes al nivel o al momento de aprender y de saber las vías, ¿sí? Así que eso es todo por esta clase. Con eso terminamos. Fin. Espero que esta clase les haya ayudado y les haya servido un poco más para entender lo que son las vías. Hasta luego.